¿Qué tal, mi gente? Mi nombre es Elías Alvarado y en esta ocasión vamos a platicar sobre la técnica ANOVA de dos factores, también conocida como ANOVA de dos vías. Básicamente, esta técnica estadística es utilizada para analizar la influencia simultánea de dos variables independientes o factores en una variable dependiente. Para explicar esta técnica tenemos la siguiente base de datos que nos ayudará a determinar si existen diferencias entre el rendimiento de un grupo de estudiantes de educación básica en una prueba de habilidades cognitivas, que en este caso sería la variable dependiente denominada evaluación. Prácticamente en este ejercicio estamos buscando si la variable dependiente está determinada por el efecto que tiene el rango de edad, que sería el primer factor o variable independiente, y al mismo tiempo el tipo de educación que recibieron los estudiantes, que sería el segundo factor o variable independiente. Por lo tanto, en esta cápsula no solo vamos a contrastar de forma separada la hipótesis de igualdad o diferencia de cada uno de los factores, sino que también existe la hipótesis de interacción de variables, donde la hipótesis nula refiere a que no existe interacción y la alternativa dice que sí la hay. En otras palabras, cuando utilizamos esta técnica podemos responder tres cosas. La primera, ¿tiene el factor 1 un efecto sobre la variable dependiente? Segundo, ¿tiene el factor 2 un efecto sobre la variable dependiente? Y tercero, ¿existe una interacción entre el factor 1 y 2? Motivo por el cual se tienen que probar tres afirmaciones que en la siguiente imagen ustedes podrán leer detenidamente. La ruta a seguir entonces sería la siguiente. Nos vamos a ir a analizar modelo lineal general y le vamos a dar clic donde dice univariado. Vamos a meter primero nuestra variable dependiente, que en este caso es el desempeño o evaluación de los estudiantes que resaltaron o que resultaron ser de la prueba de Stroop. Aquí le incorporamos y aquí donde dice factores fijos sería entonces la educación y su edad. En primera instancia nos vamos a ir al botón que dice gráficos, ya que para conocer la interacción de las variables debemos obtener un gráfico que nos muestre visualmente en qué categorías de los factores se presentan las interacciones en caso de que haya. Entonces le damos clic en gráficos y aquí en el eje horizontal metemos a la variable edad y donde dice líneas separadas metemos a la variable educación. Le vamos a dar en el botón que dice añadir. Esta es la interacción del gráfico que vamos a resaltar. Le vamos a dar clic en continuar y posteriormente nos vamos a ir al botón que dice post-hoc, que nos permitirá calcular las diferencias de categorías entre cada uno de los factores. Le damos clic. Para que se habiliten estas pruebas post-hoc, pues tenemos que meter las variables de educación y la variable edad. Las primeras pruebas son para aquellos datos que sean paramétricos y las que están acá abajo serían para datos no paramétricos. En nuestro caso podremos utilizar cualquiera de las dos más utilizadas, que es la de Tukey y la de Bonferroni. Vamos a irnos por esta última. Le damos clic en continuar y aceptar. Muy bien, aquí vamos a analizar la primera tabla que nos presenta este análisis y podemos apreciar la frecuencia de los estudiantes por cada una de las categorías de análisis de los factores. Por ejemplo, en el factor educación se aprecia que hay 138 estudiantes que vienen del tipo de educación privada, 67 de educación pública y 162 de educación a distancia. La segunda tabla, que dice prueba de efectos intersujetos, nos revela el resultado del modelo de ANOVA y podemos apreciar que el tipo de educación y la edad tienen efecto sobre la evaluación de la prueba de Stroop, así como también la interacción entre la educación y la edad. En otras palabras, con estos resultados de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que tanto el tipo de educación como la edad tienen un rol importante en la diferencia de resultados de evaluaciones en los grupos de estudio. Es decir, sí existe diferencia significativa entre los factores de estudio y la variable dependiente. Si nos vamos a la tabla número 3, podemos apreciar con la prueba de Bonferroni que los estudiantes que vienen de un sistema de educación privada puntuaron estadísticamente superior a los estudiantes que vienen de un sistema de educación pública y educación a distancia, teniendo más de 10 puntos en promedio. Es decir,
existe diferencia entre los grupos de estudiantes que vienen de la educación privada con respecto a la educación pública, así como también de la educación privada con respecto a la educación a distancia. No obstante, si observamos los estudiantes de educación pública y educación a distancia, no resultó ser estadísticamente significativa, lo cual implica que no existen diferencias entre las puntuaciones de estos estudiantes, es decir, las puntuaciones de ambos grupos podrían ser similares. Ahora bien, si nos vamos a la última tabla de la variable edad, podemos apreciar de manera general que a medida que avanza la edad de los estudiantes se tienen mayores puntuaciones. Esto lo podemos ver en el primer bloque y podemos apreciar que los estudiantes de 6 años con respecto a 7, 6 con respecto a 8, no existe una diferencia significativa en la evaluación de la prueba de Stroop. Mientras que en los estudiantes de 6 con respecto a 9, 6 con respecto a 10, 6 con respecto a 11 y 6 con respecto a 12 años de edad, sí existen diferencias significativas. Dichos resultados se pueden apreciar mejor en el último bloque. Si vemos ahí, los estudiantes de 12 años con respecto a los de 6, los de 12 con respecto a los de 7, 12 con respecto a los de 8, 12 con respecto a los de 9, 12 con respecto a los del 10, sí existen diferencias significativas. No obstante, si analizamos los estudiantes de 12 años con respecto a los de 11, no podemos afirmar tales diferencias, dado que no resulta ser estadísticamente significativas. Ahora bien, si nos vamos a nuestro último gráfico y antes de interpretarlos, recordemos que la tabla ANOVA nos mostró que los factores tipo de educación y edad tenían interacción significativa, pero no nos dice dónde es la interacción, motivo por el cual solicitamos al programa este tipo de gráfico, y su interpretación es relativamente sencilla. Por ejemplo, en el eje X se encuentran los grupos de edad de los estudiantes, en el eje Y se encuentran las medias marginales estimadas para la evaluación de la prueba de Stroop. Se aprecia que a mayor edad, las medias estimadas de la evaluación de la prueba del Stroop tienden a aumentar en los 3 tipos de grupos de educación, siendo la media superior más alta en el grupo de estudiantes de educación privada, excepto a la edad de 6 y 8 años de edad. Las interacciones se ubican en los cruces de las líneas por cada grupo de edad. Por ejemplo, existe interacción entre el tipo de educación y edad en el rango de los 7, 10, 11 y 12 años. Esto quiere decir que a esta edad los estudiantes tienen una puntuación similar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo.